Lo que vemos cambia lo que sabemos y lo que conocemos cambia lo que vemos. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el grupo 6 del curso de Filosofía y Ética Profesional de la Universidad Católica de Trujillo. El día de hoy hablaremos un tema de mucho interés que es epistemología. Los integrantes son Lenin Anderson Rubio Velázquez, David Vaca Acuña, Yadira Naquiche Sullón y por quien les habla Gracie Carlita Flores Patiño. Vamos a iniciar este tema haciéndonos una interrogante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la epistemología? El objetivo es estudiar el grado de certeza o validez del conocimiento científico de las diferentes áreas, estimando su importancia al interés del ser humano por conocer lo que lo rodea, ya sea esto un producto de la naturaleza o un producto de su propia creación. La epistemología da muy pocas cosas por sentado y entre sus funciones está a cuestionarse constantemente pues lo que es la búsqueda por la validez. En el conocimiento científico nos menciona a la epistemología como el producto de una reflexión compartida, tomando en cuenta los cuestionamientos del otro, las concordancias y las discordancias como el motivo que mueve al sujeto a reflexionar cómo se desarrollan las teorías del pensamiento. Ahora, le pregunto a Lenin, ¿qué definición nos podrías dar, Lenin, tú sobre epistemología? Sí, hay una definición de epistemología, que es una rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean a la teoría del conocimiento. La epistemología es la filosofía de las ciencias que se encarga del estudio del conocimiento. Se dice que esta disciplina está determinada a descubrir su origen lógico y dice que la ciencia es el deber de ser o hacer con respecto a la epistemología. Muy bien, Lenin, muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Bueno, pues David, ¿qué sostiene la epistemología? David nos dará respuesta a esta gran interrogante. Bien, buenas tardes con todos. Yendo al tema, pues es mucha información de lo que sostiene, son muchas pautas y muchos puntos, y creo que también es un tema un poco extenso, ¿no? Más que todo porque la filosofía más se centra en el estudio, como lo dijo Lenin, del conocimiento, y a la vez que también varía en la naturaleza y en la justificación, que algo sea verdadero y en los límites de nuestro conocimiento. Primero vamos a ver qué entendemos por conocimiento para que algo sea considerado como ello, ¿no? Debe cumplir tres condiciones esenciales. Debe ser creencia verdadera, debe tener justificación y a la vez debe ser muy respaldada para que tenga coherencia, ¿no? Porque de lo contrario no sería considerada como lo que estamos hablando. Bien, para ello vamos a hablar sobre las teorías de la justificación, que también tenemos tres. Son el fundacionalismo, el coherentismo y el último, que es el contextualismo. La primera nos habla que es una teoría que sostiene que el conocimiento se basa en creencias, fundamentalmente que, bueno, no necesitan ser más justificadas y que son básicas, que sirven con el cimiento sobre el cual se construyen otras ideas. En el segundo punto del coherentismo, esta teoría nos habla de una creencia que se justifica en una coherente con un sistema de creencias en su totalidad. Y en otras palabras, para ser más específico, la justificación misma proviene de la consistencia y la integración de las creencias dentro de un sistema global. Y como último punto, la teoría propone que la justificación de una creencia puede variar según el contexto, ¿no? La adecuación, a la vez, de la justificación puede depender de la situación y de los estándares en un momento determinado. Yendo a las teorías de la verdad, pues tenemos tres también: la correspondencia, la coherencia y el pragmatismo. La primera, que es la correspondencia, nos habla que más que todo nos sostiene que una creencia es verdadera si corresponde con los hechos o la realidad.
¿Qué quiere decir? Que refleja correctamente el estado de las cosas en el mundo. Llevando al segundo punto de la coherencia, pues es una teoría que la verdad se mide con la congruencia dentro de un sistema más amplio de creencias y a la vez que encaja y que consiste en con otras creencias que ya consideramos verdaderas. En la última, que es el pragmatismo, pues define la verdad en términos de utilidad práctica y a la vez que es verdaderamente útil y produce resultados positivos en la práctica. Finalmente, la epistemología también investiga los límites del conocimiento y para ello tenemos dos, que son escepticismo y relativismo. La primera duda de la posibilidad de tener un conocimiento seguro y absoluto, mientras que la segunda sugiere que el conocimiento puede variar según la perspectiva cultural o individual. En resumen, creo que la epistemología más que todo nos ayuda a comprender qué es el conocimiento, también cómo lo justificamos en base a nuestras creencias, en qué definimos como verdad y cuáles son los límites de lo que podemos conocer. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, David. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora, pues, continuando con este tema, le vamos a hacer la pregunta a Lenin. ¿Cuáles son las características del método científico? Sí, con respecto a las características del método científico, tendríamos que ver que tiene que ser racional, analítico, claro, preciso, verificable, explicativo. Cuando decimos que es racional, es porque se usa la razón lógica a través de conceptos, de teorías y razonamientos. Cuando decimos que es analítico, es porque esta experiencia o este conocimiento separa todo en partes para poder entenderlo. Cuando decimos que es claro o preciso, es porque su lenguaje es construido mediante reglas precisas. Cuando decimos que es verificable, se basa en la observación y en la experimentación. Y cuando decimos que es explicativo, responde el porqué de un fenómeno o un conocimiento. Es con respecto a las características del método científico. Muy bien, Lenin. Eso ha sido todo nuestro aporte, querido profesor y compañeros, con respecto a este tema muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes.